Tenía 20 años, era rubia, asistía a la iglesia y acababa de enviudar. El esposo de ella acababa de ser encontrado muerto, disparado una vez en la cabeza con su propia pistola. Sharon Keene le dijo a la policía que su hija de 2 años apretó el gatillo por accidente. Ellos le creían. Semanas después, apareció otro cuerpo, una mujer, herida de 4 disparos, abandonada en el bosque. Su nombre era Patricia Jones, la esposa del amante de Sharon. Esta vez, la policía no fue tan rápida en creer. Lo que siguió fue una espiral de una década de juicios, mentiras, seducciones y un asesinato final, dentro de una habitación de hotel en la Ciudad de México. Luego, desapareció. No por una semana, no por un año. Durante más de medio siglo, la pistolera vivió una segunda vida, enterrada bajo nombres falsos y documentos falsificados, hasta que su corazón dejó de latir en un hogar de ancianos canadiense en 2022, donde las autoridades finalmente descubrieron quién era realmente: un asesino, un fugitivo, un fantasma que engañó a 2 países durante 50 años. Haz clic en suscribirte y quédate con nosotros, porque esta historia no solo reescribe la historia del crimen real, también revela cómo la justicia puede desaparecer, justo como ella lo hizo. Sharon Elizabeth Keene nació el 30 de noviembre de 1939 en la tranquila ciudad de Independence, Missouri, una porción de la América suburbana de mediados del siglo XX, donde las puertas delanteras permanecían sin cerrar y los problemas rara vez aparecían en el periódico de la noche. Su familia era modesta, de clase trabajadora y profundamente arraigada en la comunidad local. Se describía a Sharon como educada, bonita y bien comportada. Asistía a la iglesia con regularidad. En las fotografías de su juventud sonríe con facilidad. Su cabello rizado, sus ojos brillantes, nada en ella sugería peligro. A los 16 años, conoció a James Keene, un chico con ambición y un encanto pulcro. James era estudioso, en camino hacia la universidad y la estabilidad. Se casaron jóvenes. Para 1959 tenían una hija y lo que parecía una vida prometedora. James asistía a la escuela de medicina y Sharon desempeñaba el papel de una ama de casa devota, pero debajo de la superficie algo estaba pudriéndose. Los vecinos recordarían más tarde que Sharon parecía inquieta, insatisfecha con la vida doméstica. Quería más atención, más control, más emoción. Cuando James estaba fuera estudiando, a menudo se la veía salir, socializando con hombres, sonriendo a desconocidos. Y cuando James regresaba a casa, la tensión en su hogar era notable. Aún así, para el mundo exterior, eran solo otra familia estadounidense en ascenso. Pero Sharon había comenzado un amorío secreto con Walter Jones, un empresario local. Walter también estaba casado. Su esposa, Patricia, no tenía idea de lo que se gestaba tras puertas cerradas. La obsesión de Sharon con Walter creció rápidamente, y pronto su esposo, su amante y la esposa de su amante estaban todos enredados en una red que se volvería mortal. Luego, llegó el 19 de marzo de 1960. James Keene fue encontrado muerto en el suelo de su habitación, una sola bala en la parte posterior de la cabeza. Sharon afirmó que fue un accidente, que su niño pequeño había agarrado su pistola mientras él dormía la siesta. La policía era escéptica, pero la evidencia era débil, y en aquellos días, la idea de una joven madre cometiendo un asesinato simplemente no encajaba en la narrativa. James fue enterrado. Sharon cobró el pago del seguro de vida, y solo 2 meses después, Patricia Jones, la esposa de Walter, desapareció. Su cuerpo fue encontrado en el bosque fuera de Kansas City, herido de 4 balazos. No pasó mucho tiempo antes de que las sospechas volvieran a señalar a Sharon, pero Sharon era cuidadosa, calculada. Ella actuaba como la viuda afligida, la testigo cooperante. Sabía cómo sonreír para las cámaras y cómo llorar a la señal. Incluso cuando fue arrestada y llevada a juicio, los jurados no podían ponerse de acuerdo sobre un veredicto. 2 veces. Nunca fue condenada. Lo que nadie sabía entonces, lo que no se aclararía durante décadas, era que Sharon Keene ya había cruzado una línea. No era solo una sospechosa, no era solo una mujer despreciada. Ella era una asesina que había aprendido una lección crucial. Se podía jugar con el sistema, y ella recién estaba comenzando. Era poco después
de las 5:00 p.m. del 19 de marzo de 1960, cuando sonó la llamada. James Keene, un estudiante de medicina de 25 años, había sido encontrado muerto en su casa. Una herida de bala en la parte trasera de la cabeza. El arma, una pistola calibre .22, yacía cerca. Sharon se encontraba en la puerta, tranquila, casi demasiado tranquila. Ella le contó a los oficiales un relato inquietante. Su hija de 2 años había estado jugando en el dormitorio cuando accidentalmente apretó el gatillo. James, afirmó ella, había estado durmiendo la siesta. La niña debió haber encontrado la pistola cargada y haber disparado a su propio padre. La explicación era improbable, pero no había signos de entrada forzada, ni hematomas, ni testigos, y Sharon lloró en los lugares adecuados, enterró a su esposo, cobró su póliza de seguro de vida de $25,000 y retomó la vida como una joven viuda. Pero menos de 2 meses después, el 27 de mayo de 1960, ocurrió otra tragedia, esta vez mucho más brutal. Patricia Jones había desaparecido. La última vez que se la vio con vida fue el día anterior, saliendo de su casa después de recibir una llamada telefónica. Su esposo, Walter, estaba desesperado. La policía inició una búsqueda. No pasó mucho tiempo. El 28 de mayo, el cuerpo de Patricia fue descubierto en una zona boscosa, cerca de la autopista 50. Había sido herida con 4 disparos en el pecho y la cara con una pistola calibre .22, el mismo calibre utilizado para matar a James. Y había algo más. Patricia había sido atraída fuera de su casa ese día, bajo falsas pretensiones. Una mujer la había llamado, afirmando estar interesada en Walter. La voz al teléfono insistió en que hablaran. Patricia aceptó encontrarse. Ella nunca regresó. La sospecha cayó inmediatamente sobre Sharon Keene. Durante el interrogatorio, Sharon admitió que en efecto se había reunido con Patricia ese día, pero insistió en que fue inocente, un malentendido, una simple charla entre 2 mujeres involucradas con el mismo hombre. Nada más. Los investigadores no se lo creían. Registraron la casa de Sharon y encontraron varias armas de calibre .22. Las pruebas forenses coincidieron las balas encontradas en el cuerpo de Patricia, con la misma marca y tipo utilizada en las armas de Sharon. Ella fue acusada de asesinato, pero Sharon no solo era tranquila bajo presión, sino que también era desarmante. En el estrado, se presentó como una mujer incomprendida, acorralada por las circunstancias y perseguida por la policía, obsesionada con su pasado. Los jurados estaban divididos. El primer juicio terminó en un jurado en desacuerdo, el segundo, en absolución. Sharon salió libre. El Estado, aún convencido de que había matado a James y Patricia, no tuvo más opción que abandonar el caso. No había suficiente para detenerla, y ella lo sabía. Luego llegó 1964. Sharon todavía esperaba juicio por un cargo separado de bigamia, acusada de haberse casado con otro hombre, mientras aún estaba legalmente unida a James. Cuando él murió, ella pagó la fianza y desapareció. Días después, apareció en la Ciudad de México, registrándose en un hotel con un nombre falso junto a un hombre llamado Francisco Paredes Ordóñez. Él era un ciudadano mexicano que ella había conocido en un bar. Según Sharon, él la había invitado a su habitación. Ella afirmó que intentó agredirla. Ella le disparó, matándolo, con una pistola que afirmó llevaba para su protección. Pero los investigadores pronto encontraron fallos en su relato. No había signos de lucha. Los testigos dijeron que ella había estado coqueteando con Francisco más temprano esa noche. El tiroteo parecía un asesinato a sangre fría. Sharon fue arrestada. Esta vez, el sistema de justicia no la dejó ir. En 1965, fue condenada en un tribunal mexicano y sentenciada a 10 años de prisión. Pero incluso una celda de concreto no podría mantener a Sharon Keene para siempre, porque en diciembre de 1969, en plena noche, ella escapó. No hay entrada forzada, no hay violencia, solo una celda vacía y un silencio que duraría más de medio siglo. La investigación sobre los crímenes de Sharon Keene nunca fue una línea recta, fue un laberinto, marcado por callejones sin salida, errores legales y la inquietante realización de que ella siempre estaba un paso adelante. Comenzó con la muerte de James Keene. Cuando los oficiales llegaron a la escena el 19 de marzo de 1960,
De inmediato sospecharon. La idea de que un niño de 2 años pudiera haber recogido una pistola pesada de calibre .22, apuntarla con precisión y disparar un tiro mortal parecía inverosímil, pero no había testigos, ni evidencia de juego sucio, nada más que una esposa afligida y un niño pequeño confundido. El forense declaró que la muerte fue accidental. El expediente fue cerrado, pero dentro del Departamento de Policía de la Independencia persistían las dudas. Esa inquietud se convirtió en alarma solo 2 meses después, cuando encontraron asesinada a Patricia Jones. Mientras los detectives conectaban los puntos, la aventura de Sharon con el esposo de Patricia, el calibre coincidente de las balas, la línea de tiempo inquietante, Sharon pasó de ser una viuda en duelo a la principal sospechosa. Una investigación más profunda en la vida de Sharon reveló un patrón inquietante. Había estado comprando armas de fuego poco antes de la muerte de Patricia. Ella había dicho a sus amigos que planeaba deshacerse de alguien que se interponía en su camino. Y ella no era discreta acerca de su relación con Walter Jones, a menudo presumiendo de sus afectos, como si Patricia ya estuviera fuera de escena. Nunca se encontró el arma del crimen, pero la munición coincidía con la que Sharon tenía en su posesión. Era suficiente para acusar. Durante su primer juicio en 1961, la Fiscalía se apoyó en gran medida en pruebas circunstanciales. Los testigos situaron a Sharon cerca de la escena. Otros testificaron sobre su comportamiento errático, su obsesión con Walter y su actitud fría tras ambas muertes. Pero sin una arma del crimen ni una confesión directa, el jurado estuvo dividido. Juicio nulo. Un segundo juicio trajo más de lo mismo. Sharon se sentó tranquilamente en cada sesión, perfectamente compuesta. Los jurados dijeron más tarde que no parecía una asesina. El resultado, absolución. Fue un golpe devastador para los investigadores. Creían que Sharon había salido impune no por uno, sino por 2 asesinatos. Sin embargo, incluso mientras evitaba la prisión en Missouri, Sharon estaba creando una nueva pesadilla legal. Se volvió a casar. A pesar de seguir legalmente atada a su primer matrimonio, el Estado la acusó de bigamia. Enfrentando tiempo en la cárcel, Sharon huyó. Apareció en México. Ahí fue donde todo cambió. El 18 de septiembre de 1964, en un hotel de la Ciudad de México, ella disparó y mató a Francisco Paredes Ordóñez. Ella dijo a la policía que él había intentado violarla, pero las pruebas forenses contradecían su versión. No había moretones, ropa rasgada ni lucha. El personal del hotel la describió como relajada, incluso coqueta antes del incidente. Francisco fue encontrado medio vestido, acostado en la cama. Había sido herido con múltiples disparos. Sharon fue arrestada en el acto. Esta vez, el caso se quedó atascado. Las autoridades mexicanas actuaron rápidamente. El juicio fue breve. Fue condenada por homicidio y sentenciada a 10 años, posteriormente aumentados a 13. Finalmente, parecía que la justicia había alcanzado a Sharon Kine, pero no por mucho tiempo. Para 1969, Sharon había conquistado el favor dentro de la prisión. Los guardias informaron que era amigable, cooperativa y que nunca causaba problemas. Enseñaba inglés a sus compañeras internas. Algunos dicen que había desarrollado relaciones inapropiadas con el personal. Circulaban rumores de soborno. Luego, el 7 de diciembre de 1969, desapareció. No había signos de una fuga, sin cerraduras rotas, sin alarmas. Su celda simplemente vacía. Las autoridades mexicanas lanzaron una caza humana. También lo hizo el FBI. Ella fue incluida en listas de vigilancia internacionales, pero Sharon Kine, ahora conocida en los tabloides mexicanos como La Pistolera, había desaparecido en el aire. Hasta ahora, la policía no tenía pistas, ni motivo, ni sospechoso. Sin embargo, el pueblo no dormía tranquilo. Pasaron los años, la pista se enfrió. Ocasionalmente surgían pistas, avistamientos en Sudamérica, susurros de exguardias de prisión, una foto borrosa enviada por correo al FBI, nada sólido, nada que condujera a Sharon. Y así, la investigación entró en un largo e inquietante silencio. Pasarían décadas antes de que comenzara el próximo capítulo. Después de la desaparición de Sharon Kine, en 1969, la investigación se convirtió en una de las persecuciones de fugitivos más desconcertantes en la historia de Estados Unidos. La fuga de la prisión mexicana desconcertó a las autoridades.
sin evidencia de escape forzado, sin guardias castigados. Algunos especularon que simplemente salió caminando, ayudada por sobornos y personal corrupto. Circulaban rumores. Sharon había huido a Guatemala, a Brasil, incluso a Filipinas, pero nada se confirmó nunca. El FBI la incluyó en su lista de buscados. Las autoridades mexicanas hicieron lo mismo, pero los años pasaron lentamente. Los archivos acumularon polvo, los testigos fallecieron, las pistas se agotaron. Sharon Kine se convirtió en un fantasma, pero ella nunca dejó de vivir, sin que los investigadores lo supieran. Sharon había cruzado a Canadá en algún momento a principios de la década de 1970. Tomó el nombre de Diedra Glabus, una identidad fabricada respaldada por documentos falsificados. Se tiñó el cabello, aumentó de peso, envejeció en silencio, se mudó con frecuencia, cambió de trabajo, cambió de acento. Ella se integró. En Alberta, ella trabajaba en empleos informales, mesera, contadora, incluso cuidando niños. Los locales la conocían como una mujer amable pero reservada. Nunca volvió a casarse. No tenía amigos conocidos. Decía a los vecinos que no tenía familia. Era voluntaria en la iglesia. Pagaba en efectivo por todo. Evitaba hospitales. Evitaba huellas dactilares. Durante 5 décadas, ella se escondió a simple vista. Mientras tanto, el caso se enfrió aún más. A principios de los años 2000, era poco más que una nota al pie en la historia de fugitivos. Incluso, los entusiastas del crimen real debatían si Sharon había muerto años antes, quizás asesinada por un cómplice o enterrada bajo una identidad falsa en algún pueblo desconocido. Luego, en enero de 2022, el silencio se rompió. En el pequeño pueblo canadiense de Taber, Alberta, una mujer llamada Diedra Glabus murió de causas naturales. Había estado viviendo en una modesta residencia asistida durante los últimos 2 años. Ningún familiar reclamó su cuerpo. No había certificado de nacimiento en archivo. El personal siempre había considerado su pasado vago. Fue una revisión de huellas dactilares de rutina, realizada para finalizar un certificado de defunción, que activó la alerta. Las impresiones coincidieron con un archivo antiguo y sellado en la base de datos del FBI. Sharon Elizabeth Kine, la pistolera. La revelación sorprendió tanto a las autoridades estadounidenses como a las canadienses. La mujer que habían perseguido durante medio siglo había estado escondida en su propio patio trasero, envejeciendo, observando, sobreviviendo. En 2025, 3 años después de su muerte, el FBI confirmó públicamente su identidad. Encontraron identificaciones falsas, pasaportes alterados y cartas escritas en código entre sus pertenencias, pero ningún diario, ninguna confesión, ningún remordimiento, solo silencio. Hasta ahora, la policía había recuperado un cuerpo, un nombre y una historia, pero todavía faltaba lo que necesitaban, un motivo. Durante décadas, Sharon Kine fue una sombra. Un nombre en un archivo polvoriento, una foto policial desvanecida, clavada en un tablón de anuncios olvidado. Su historia se había convertido en leyenda. Algunos creían que había muerto en la jungla mexicana. Otros juraban que estaba escondida a simple vista, disfrazada de abuela de alguien. Pero lo que nadie esperaba fue el giro que ocurrió después de su muerte. Cuando las autoridades canadienses confirmaron su identidad en 2025, no solo descubrieron un alias, sino que revelaron una doble vida completa. Diedra Glabus había existido legalmente. De alguna manera, Sharon había logrado integrarse en el sistema. Tenía registros de empleo, declaraciones de impuestos, incluso documentación de atención médica. Todo falsificado, todo aceptado. Los investigadores ahora creen que utilizó la identidad robada de una niña que murió en la infancia, una táctica que una vez emplearon los agentes encubiertos. Funcionó, pero esa no fue la vuelta. El verdadero giro ocurrió cuando las autoridades comenzaron a revisar sus pertenencias. Dentro de una pequeña caja de seguridad oculta debajo de las tablas del suelo de su último apartamento, encontraron fotografías, cientos de ellas. Algunos estaban fechados, la mayoría no. Fotos de Sharon a lo largo de las décadas, en una playa en 1981, sonriendo frente a las cataratas del Niágara en 1992, sosteniendo a un bebé en 1974. Nadie sabe de quién era el niño. Luego, entre las fotos,
Una envió un escalofrío a los investigadores. Una foto de Sharon en 1988, de pie afuera de una casa de campo rural. Al lado de ella había un hombre, desconocido, y detrás de ellos un coche, registrado en Texas. El FBI cruzó la referencia de la matrícula. El coche había sido reportado como robado en 1986. El dueño, un hombre que desapareció ese mismo año. Su cuerpo nunca fue encontrado. Otra foto mostraba a Sharon sentada en una mesa durante una cena. La marca de tiempo en la parte trasera, 2003. Ella estaba con una pareja de ancianos que aún no han sido identificados. Ambos ahora se presumen fallecidos. De repente surgió la posibilidad. Sharon no había estado simplemente escondiéndose. Ella pudo haber seguido matando. Este giro lo cambió todo. Comenta abajo. ¿Quién crees que lo hizo? Los investigadores ahora enfrentan una pregunta imposible. ¿Fue Sharon Keene simplemente una fugitiva? ¿O fue una depredadora activa durante décadas? Sin cuerpos, sin testigos. Quizás nunca haya prueba. Pero las sombras que dejó atrás sugieren algo mucho más aterrador de lo que nadie imaginaba. El capítulo final de la vida de Sharon Keene no terminó con un disparo o un veredicto en un tribunal, sino con un nombre susurrado en un hogar de ancianos en Canadá. Ella murió tranquilamente el 21 de enero de 2022 por causas naturales. No hubo pompa, sin prensa, solo un pequeño aviso de fallecimiento en un pueblo que nunca conoció sus secretos. Solo meses después, cuando sus huellas dactilares fueron introducidas en un sistema global, el mundo conoció la verdad. Acrónimo. La pistolera estaba muerta, pero para aquellos que la habían perseguido durante décadas, agentes del FBI retirados, investigadores mexicanos, familias en duelo, el descubrimiento no trajo celebración, solo preguntas. ¿Por qué lo hizo ella? ¿Cómo logró evadir la justicia una y otra vez? Y quizás, lo más escalofriante de todo, había otros. La evidencia encontrada en sus pertenencias solo ofrecía fragmentos, notas crípticas, fotos antiguas, listas de nombres, direcciones, lugares. Algunas han sido rastreadas, otras siguen siendo misterios. El Departamento de Justicia de EU cerró formalmente su caso de fugitiva en marzo de 2025. México emitió una confirmación póstuma de su fuga y exigió responsabilidades a los funcionarios de la prisión involucrados, aunque la mayoría estaban muertos hace mucho o eran inencontrables. No habría exhumación, ninguna disculpa formal, ninguna oportunidad para preguntarle por qué. Todo lo que queda son registros, rumores y una foto de una mujer mayor, sonriendo como si nada hubiera pasado. Para las familias de James Keene y Patricia Jones, el final no ofrece cierre. No hubo justicia, no hubo juicio, no hubo confesión, solo silencio. Y en ese silencio, una verdad más oscura persiste. Sharon Keene no solo se deslizó por las grietas, ella construyó una vida dentro de ellas. Cuando la noticia de la verdadera identidad de Sharon Keene llegó al público en 2025, sorprendió a una generación demasiado joven para recordar su nombre y reabrió heridas para aquellos que nunca la olvidaron. En Missouri, antiguos investigadores revisitaron viejos expedientes. Detectives jubilados fueron entrevistados en la televisión local, con sus voces temblando al hablar de una mujer que había engañado al sistema. Siempre lo supimos, dijo uno. Simplemente no pudimos probarlo. La familia de James Keene no emitió ninguna declaración pública. Habían vivido en silencio durante más de 60 años, enterrados bajo el peso de una muerte declarada accidental, pero que durante mucho tiempo se sospechó que fue un asesinato. Los familiares sobrevivientes de Patricia Jones expresaron su angustia, no solo por su muerte, sino por lo fácilmente que su asesino había quedado en libertad. Tenía 23 años, dijo una sobrina entre lágrimas. Tenía un futuro, y Sharon se lo quitó porque tenía celos. En México, la fuga de la pistolera se convirtió en un escándalo renovado. Los periodistas investigaron en archivos penitenciarios, descubriendo acusaciones de sobornos y corrupción sistémica. Se inició una investigación especial para determinar cómo un asesino condenado simplemente desapareció de una instalación de alta seguridad en 1969. No se presentaron cargos. La verdad sigue enterrada. En Canadá, la ciudad de Taber luchaba por reconciliar a la mujer que conocían, callada, educada, amigable,
con la fugitiva de la que ahora leían. Una enfermera local recordó. Ella sonreía todo el tiempo. Nunca lo habría adivinado. Nunca. Las agencias de aplicación de la ley, en toda Norteamérica, llevaron a cabo revisiones internas, analizando cómo una mujer manipuló tribunales, hombres y fronteras internacionales para desaparecer en otra vida. Su caso ahora se estudia en cursos de perfilación de prófugos del FBI como un ejemplo de evasión a largo plazo mediante manipulación y paciencia. Sharon Kine, una vez una esposa suburbana, murió como una mujer anónima, pero dejó un legado de destrucción que la sobrevivió, y en 3 familias, en 2 países, la justicia nunca fue más que un fantasma. Vivió bajo nombres falsos, cruzó fronteras, superó a sus enemigos y murió con sus secretos intactos, sin confesión, sin juicio, sin remordimiento, solo una respiración tranquila y luego nada. Algunos dicen que se hizo justicia, otros dicen que la verdadera Sharon Kine nunca enfrentó la justicia en absoluto. Pero la pregunta persiste: ¿cuántos otros como ella todavía están allí afuera, sonriendo, escondiéndose, esperando? Suscríbete y acompáñanos en la próxima investigación, aún más oscura que esta.